Estructuras pretensadas. El objetivo del trabajo es estudiar el comportamiento de las estructuras con elementos pretensados o postesados. Aquí vamos a utilizar como sinónimos pretensados o postesados y evaluar sus ventajas relativas frente al hormigón armado convencional. También conocer el campo de aplicación de estos elementos y de este sistema que modifican el estado convencional del hormigón. El ingeniero Luis Lima, en su libro Aproximación a la idea del hormigón pretensado, define claramente la idea básica del pretensado. Es la introducción en una estructura de fuerzas tales que, sumadas al peso propio y a las cargas de servicio, produzcan un estado tensional que permita una mejor utilización de los materiales resistentes empleados. Ustedes saben que las cargas de peso propio y las cargas de servicio producen solicitaciones, como por ejemplo momento flector, esfuerzo de corte, axil, torsión, etc. Y esos esfuerzos producen estados tensionales. La modificación de esos estados tensionales se logra introduciendo fuerzas que mejoren el resultado. Aquí aparece un primer concepto básico de pretensado, que es el introducir fuerzas para provocar tensiones que mejoren el funcionamiento estructural ante cargas de servicio. Una idea bastante representativa de lo que es el sistema de pretensado lo podríamos ver en este caso de querer trasladar una serie de libros. Tendríamos que ejercer una fuerza que nos permita aprisionar lomo contra lomo, la fuerza P, para que así poder levantar el conjunto de libros. Bueno, esa fuerza P que estamos ejerciendo para poder manejar el conjunto de libros es una fuerza de pretensado. En el caso del paraguas podría ser otro ejemplo representativo del tema pretensado. Fíjense que las varillas curvadas de acero impulsan hacia afuera, quieren enderezarse las varillas y están comprimidas y traccionan lo que sería la lona del paraguas. Eso le da una cierta rigidez a la lona traccionada como para soportar cargas. Pretensado en el hormigón armado. Veamos el caso de una pieza sometida a tracción. Sabemos que el hormigón armado el hormigón en particular resiste muy mal a la tracción, y podría ser que esta pieza traccionada, que es un tirante, debamos mejorar su funcionamiento. La pieza estaría sometida a una carga N que varía entre 0 y N1, y para mejorar su funcionamiento, para evitar fisuración, para que tenga mejor conservación, vamos a tener que aplicarle una fuerza P de compresión. La carga P de compresión podrá ser de valor N1, cosa que cuando la carga N vale 0, la fuerza va a estar comprimida con una fuerza P, y cuando la carga N valga N1 o valga P, el estado de tensiones sería 0. La carga que vamos a aplicar, la carga P que vamos a aplicar a través de una barra de acero, va a necesitar una sección A, que va a ser el valor de la carga P dividido la tensión admisible. Sabemos que la tensión admisible es peso sobre área,
conocemos el valor del peso, conocemos el material que tiene un sigma A, entonces nos permite determinar el valor de A. A sería la sección de los cables para aplicar la fuerza P en este tirante. Entonces, el tirante va a estar sometido a una carga de valor P que produce una precompresión, y cuando actúa la carga N va a estar sometido a la diferencia de carga entre P y N. Cuando N llegue al valor de N1, que es el máximo, que es igual a P, será el estado de tensión es 0. Cuando actúa P con la precompresión, tenemos que verificar que las tensiones sobre el hormigón, las tensiones de compresión que produce P en el hormigón, sean compatibles, menores o iguales que la tensión admisible del hormigón. Si llamamos acá la tensión sigma' B como tensión admisible del hormigón, vamos a poder calcular la sección B del hormigón haciendo P, la fuerza de precompresión, dividido la tensión admisible del hormigón. Eso nos permite determinar el área B'. El primer caso es el estado de compresión. La fuerza P sobre ese área me va a dar la tensión sigma B. Cuando actúa N, vamos a tener la diferencia de carga y vamos a ir variando la tensión sobre el hormigón hasta el punto que llegamos a 3, donde N vale el valor máximo N1 y la tensión en la pieza del tirante, la tensión va a ser 0. Entonces tenemos el punto 1, que es este, efecto de la carga P, precompresión, pieza descargada con respecto a N, no actúa N. El punto 2 es el estado de la carga cuando actúa N y en particular N igual a 1. Y el estado 3 es el resultado de la acción de las dos cargas, de P y de N. Durante su vida útil, el hormigón del tirante estará sometido a tensiones comprendidas entre 1 y 3. O sea, el máximo de compresión será este cuando no actúa N y el estado tensional será este, el 3, cuando actúan las dos cargas. Vemos entonces que en ningún momento el tirante está traccionado. El hormigón es un material que se deforma con el tiempo por causa de la retracción y la fluencia. Este fenómeno, el fenómeno de deformación ante cargas permanentes, se denomina creep. Este fenómeno creep hace que el acero se relaje y disminuya las tensiones de compresión que generan en el hormigón. Por ese motivo, para los aceros se utilizan aceros de alta calidad con tensiones de rotura del orden de los 18.500 kilos sobre centímetros cuadrados. Esto significa tensiones de fluencia del orden de los 14.500 kilos sobre centímetros cuadrados o 1.450 megapascales y tensiones admisibles del acero de 10.500 kilos sobre centímetros cuadrados, cuando los aceros comunes de construcción tienen 420 megapascales o 4.200 kilos sobre centímetros cuadrados. Con respecto al hormigón, se usan hormigones tipo H30 o superior. ¿Qué significa H30? 30 megapascales de tensión o 300 kilos sobre centímetros cuadrados. El reglamento establece para los hormigones condiciones de tensiones máximas que serían 150 kilos sobre centímetros cuadrados a la compresión durante el periodo de construcción, o llamamos tiempo cero o estado transitorio, y 15 kilos a la tracción, 15 kilos sobre centímetros cuadrados, tensión admisible a la tracción. Y para tensiones a los 4 años, que hemos llamado o denominado tensiones a tiempo infinito,
tenemos 120 kilos sobre centímetros cuadrados a la compresión y 12 kilos sobre centímetros cuadrados a la tracción. Límites que no debemos superar en el diseño de nuestras piezas para mantener el coeficiente de seguridad dentro de los límites que hemos establecido. Bien, veamos el método de cálculo para el caso del tirante de hormigón. Tenemos que las tensiones de compresión admisibles para el momento de tesado, tiempo cero, son como máximo 150 kilos por centímetro cuadrado. La tensión va a ser la fuerza en el momento de tesado sobre la sección del tirante. Pero ¿qué ocurre? Con el tiempo, por la retracción del hormigón y la fluencia del acero, la fuerza se reduce. ¿En cuánto se reduce la fuerza a tiempo infinito? Es el 83% de la fuerza inicial de tesado. Entonces, en ese momento, a tiempo infinito, la tensión, que va a ser la fuerza a tiempo infinito sobre la sección del tirante que hemos definido, no debe superar los 120 kilos sobre centímetros cuadrados. Bien, cuando actúe la fuerza N, que ahora vamos a definir como N, después haremos un ejemplo numérico, la tensión normal de tracción va a ser N sobre B. N la fuerza de servicio, B la sección del tirante que hemos definido. Quiere decir que podemos plantear una ecuación para tiempo infinito donde la tensión de precompresión, o sea, la fuerza de compresión, de precompresión, a tiempo infinito, negativo porque es de compresión, más la carga de servicio N, que es positiva porque es de tracción, sean iguales a, por ejemplo, en este caso, menos 10 kilos sobre centímetros cuadrados. Podemos elegir hasta, el reglamento nos permitía 12 kilos por centímetro cuadrado como tensión de tracción. Pero acá, en este ejemplo, queremos o definimos que la pieza esté siempre comprimida, al menos con 10 kilos sobre centímetros cuadrados cuando actúa toda la carga de precompresión y la carga de servicio. Esta tensión también puede haber sido cero e incluso le estoy diciendo hasta más 12, que sería una tensión de tracción. Es conveniente que los tirantes de hormigón estén siempre comprimidos para no permitir fisuras que pueden corroer la armadura. Bien, planteada esta ecuación, yo digo que B puedo sacar factor común, pasarlo multiplicando por 10, y me queda que la fuerza de tesado a tiempo infinito va a ser igual a la fuerza de servicio N más la sección de hormigón por 10, y esto, que es la fuerza de tesado a tiempo infinito, es igual a la fuerza inicial que le tengo que dar a la pieza dividido 1,20, o sea, considerando esta relación. Así que el 1,20 que está dividiendo acá lo paso multiplicando y voy resolviendo la ecuación, esta ecuación que está presente acá, donde me queda que la fuerza de servicio N por 1,20 sobre 138 kilos sobre centímetros cuadrados es igual a la sección de hormigón que necesito. Bien, si ahora, por ejemplo, tomamos una carga N de 16,5 toneladas, 16.500 kilos, dijimos que la sección necesaria de hormigón del tirante estaba dada por esta expresión, N por 1,20 sobre 138 kilos sobre centímetros cuadrados. Esto era porque habíamos dejado una tensión remanente de compresión de 10 kilos y nos daba
la necesidad de contar con 144 centímetros cuadrados de sección de hormigón. Recordemos que la tensión que nos permite el reglamento, que pusimos la expresión para tiempo cero, es la fuerza sobre la sección de hormigón, que podría ser 150 kilos sobre centímetros cuadrados. Quiere decir que si está definida la sección que necesitamos, B, la fuerza de tesado a tiempo cero, será 144 por 150 igual a 21.600 kilos. Y la fuerza de tesado que quedará a tiempo infinito será el 83% o, dicho de otra forma, dividido por 1,20, 18.000 kilos de fuerza de tesado a tiempo infinito. La armadura de tesado para esta carga inicial, considerando que la tensión del acero, la tensión admisible, son 10.500 kilos sobre centímetros cuadrados, necesito en total 2,06 centímetros cuadrados de armadura. El área de un alambre de tesado de 7 milímetros de diámetro, acá está la expresión de la superficie del círculo, es 0,384 centímetros cuadrados, y dividiendo lo que necesito, 206, sobre lo que tiene cada alambre, me da 5,6 la cantidad de alambres que necesito. Así que adoptando 6 alambres de 7 milímetros, estaríamos con la armadura de tesado. A tiempo cero, la fuerza de tesado es 21.600 kilos, y a tiempo infinito la fuerza de tesado se va a transformar en 18.000 kilos. ¿Qué ocurre? Que hay que dejar una vaina para colocar la armadura de tesado, porque constructivamente se hace primero la pieza, se deja la vaina, después que fragua el hormigón, recién se introducen los cables y posteriormente se hace el tesado a tiempo cero. La vaina tiene 36 milímetros. Tengo una sección de hormigón de 12 por 12 para cumplir con los 144 centímetros cuadrados que necesitaba, pero tengo que descontar la vaina. Esto me lleva a una sección neta de hormigón, ya no de 144 centímetros cuadrados, sino de 134 centímetros cuadrados. Bien, quiere decir entonces que a tiempo cero, en el momento que hago el tesado, que no debo superar las tensiones de 150 kilos por centímetro cuadrado, voy a tener la fuerza de tesado inicial 21.600 kilos, pero sobre una sección neta, porque no está la vaina, está el agujero, no tengo ese material para resistir, sobre una sección neta de 134 centímetros cuadrados. La tensión me da 161 kilos sobre centímetros cuadrados y estoy superando las tensiones admisibles que me permite el reglamento. Estoy un 7% arriba de la tensión admisible. Bien, tendría que aumentar la sección de la pieza. ¿Qué pasa en servicio? En servicio, una vez que se inyectaron las vainas, se puso el cable y se inyectaron las vainas con cemento, vuelvo a tener la sección completa, o sea, vuelvo a tener los 144 centímetros cuadrados de sección. La carga a tiempo infinito habíamos calculado que era 18.000 kilos y la tensión en este caso a tiempo infinito me da 125 kilos sobre centímetros cuadrados, donde también supero en un 4% la tensión admisible, que era 120 kilos sobre centímetros cuadrados. Quiere decir que decididamente aumento la sección del tirante. ¿Cuánto lo aumento? ¿Cuánto proyecto? Tengo que elegir una sección y verificarla. Acá elegimos un tirante de 12,5 centímetros de lado. La sección bruta sería 156 centímetros cuadrados. Descontado la vaina, la superficie de la vaina, la sección neta me queda 146 centímetros cuadrados. Y tengo que verificar
a tiempo cero, con la carga a tiempo cero, cuál es la tensión con la sección neta, porque está la vaina. En este caso me queda 148 kilos sobre centímetros cuadrados. Estoy cumpliendo por debajo de los 150 que me admite el reglamento. Y a tiempo infinito, con la carga infinita y la sección bruta, porque ya está reconstituida en la superficie de la vaina, y me da 115 kilos sobre centímetros cuadrados por debajo de los 120 kilos sobre centímetros cuadrados. Así que en este caso, con esta sección de 12,5 de lado, estoy cumpliendo con las tensiones dentro de los límites que fija el reglamento. La carga de servicio N, 16.500 kilos sobre la superficie bruta, que es cuando va a actuar la carga, me genera una tensión de 106 kilos sobre centímetros cuadrados. Quiere decir que mi estado de situación final va a ser este. Voy a tener una tensión de compresión a tiempo infinito de 115 kilos sobre centímetros cuadrados. Actuará una carga N con una tensión de 106 kilos sobre centímetros cuadrados y voy a tener una tensión remanente en ese momento de compresión de 9 kilos sobre centímetros cuadrados, bastante aproximada de lo que yo había estimado. Pretensado en piezas sometidas a flexión. Sea el caso de un elemento estructural como es el que vemos acá, una viga, con apoyos simples, con una carga uniformemente repartida de valor Q. El momento máximo se da en el medio, vale Q por L cuadrado sobre 8, es un diagrama parabólico, y el diagrama de tensiones normales debido a la flexión es una función lineal, donde los valores máximos se dan en los extremos, el máximo de compresión o el mínimo, por si lo consideramos como valor negativo, se da en la fibra superior, vale M sobre J por I, o la fórmula consabida de M sobre W, que es el módulo resistente. Y el máximo de tracción se da en las fibras inferiores y tiene, en este caso, por simetría, el mismo valor. Si aplicamos una carga P en el baricentro de la pieza prismática, vamos a producir un valor sigma P constante, un diagrama de presiones constantes. ¿Cuánto vale ese diagrama de presiones constantes? Vale P sobre el área. Entonces tenemos el diagrama de tensiones normales debido a la flexión, donde teníamos el sigma negativo o de compresión en la fibra superior debido a la carga Q, debido al momento flector que produce la carga Q, y tenemos los máximos diagramas de tensiones de tracción debido al momento flector que produce la carga Q, positivos y negativos. Y tenemos el diagrama de tensiones constantes que produce la carga P de compresión. La composición de los dos diagramas podría dar un diagrama final con estas tres posibilidades. Cualquiera de los tres sería posible. Muy comprimido arriba, la suma de los dos, y la diferencia en las fibras inferiores entre la tracción y la compresión, que podría predominar la tracción. O podrían ser iguales y hacerse cero, o podría ser que la compresión sea mayor que la tracción y quede todo negativo. Entonces, tenemos una composición de dos esfuerzos, uno de flexión y uno de compresión. La fuerza P se imagina es la fuerza de precompresión. Una forma de mejor utilización de la fuerza de pretensado es no colocar el cable por el eje baricéntrico, sino desplazarlo una excentricidad ahí.
Sabemos que el momento máximo debido a la carga Q, que es una carga repartida, vale Q por L cuadrado sobre 8 y se produce en el centro de la pieza. Y el diagrama de tensiones normales que produce esa flexión, ya lo vimos, es el diagrama sigma, tensiones de compresión en la parte superior y tensiones de tracción en la parte inferior. Ahora la fuerza P está obligada a transitar este camino, que es el camino que le vamos a asignar constructivamente a la vaina en el momento que se ejecute la pieza. Quiere decir que en el mismo punto donde el momento flector debido a la carga Q es un máximo, la fuerza P tiene una excentricidad E. Entonces produce respecto del eje baricéntrico un momento que vale P por E. Es el momento máximo porque es el máximo valor que se separa E, la excentricidad. Si analizamos los diagramas de tensiones normales debido a este fenómeno de P y del momento P por E, vamos a tener el consabido diagrama constante de tensiones de compresión debido a P, que se calculan P sobre el área, y ahora aparece además un diagrama de tensiones de flexión debido al momento P por E. Este diagrama de tensiones es contrario al diagrama de tensiones que me produce el estado de cargas debido a Q, con lo cual me beneficia porque está contraproduciendo el efecto que originalmente me producía la carga externa. Este diagrama constante para las tensiones de compresión y este diagrama variable para las tensiones normales de flexión debido a la excentricidad del cable me van a producir en definitiva un diagrama de este tenor. Acá tenemos el conjunto de diagramas analizados. Primero teníamos el diagrama de tensiones normales debido a Q, que era variable linealmente, con tensiones de compresión en la parte superior, valores máximos, y tensiones de tracción en la parte inferior. Tenemos el diagrama de tensiones normales debido a P, que es constante y vale P sobre A. Y vamos a tener el diagrama de tensiones normales debido a la excentricidad E en el momento que produce P por E, con tensiones de tracción arriba y con tensiones de compresión abajo. Por supuesto que la suma de los tres elementos de los tres diagramas de tensiones dará, independientemente o dependiendo de un poco de los valores relativos, dará la forma más variada de un diagrama final. Acá lo hemos puesto en fórmula, lo que sería el diagrama, la suma de tensiones en la fibra superior. El momento flector debido al módulo resistente me da sigma Q en la parte de compresión, negativo. P sobre área me da el diagrama de tensiones constantes debido a la precompresión P. Y P por E, que es el momento sobre el módulo resistente, me da el diagrama de tensiones debido a la excentricidad de la carga P. Positivo porque en este caso es tracción. Entonces, en las fibras superiores voy a tener la suma, este valor negativo y este valor positivo. Siempre la suma total de las tensiones me tiene que dar por debajo de lo que serían las tensiones admisibles que permite el reglamento. En la parte inferior, las fórmulas son las mismas, pero cambian los signos. Acá el efecto es de tracción, acá es constante, siempre es compresión, y acá ahora se produce también efecto de compresión. Estos valores tienen que estar comprendidos en los que ya vimos de tensiones admisibles que establece el reglamento. No se olviden que hay dos instancias. La fuerza P va a ser en tiempo cero
y la fuerza P la vamos a tener a tiempo infinito. Bien, veamos un ejemplo numérico. Si tomamos un ejemplo cualquiera, datos, por ejemplo, una sobrecarga sobre esta vía simplemente apoyada de 3.000 kilos por metro, una carga permanente G de 1.800 kilos por metro, incluye el peso propio. La suma total de las cargas será Q, 4.800 kilos por metro. Quiere decir que el momento que produce las cargas permanentes G, 1.800 kilos por metro por 12 metros al cuadrado sobre 8, me da 32.400 kilogramos y la sobrecarga me produce un momento de 54.000 kilogramos. La suma total será 86.400 kilogramos. Tenemos que elegir acá, tenemos que adoptar una sección con algún criterio que va a ser mantener una relación de altura, ahora lo vamos a ver. En este caso hemos definido una altura de 1 metro, 100 centímetros, un ancho de 30 centímetros, o sea que el centro de gravedad estaría a 50 centímetros de la altura y un recubrimiento de 15 centímetros. Quiere decir que la excentricidad del cable en el punto medio, en este punto de acá, E, va a valer la diferencia entre 50 centímetros y 15 centímetros, que serían 35 centímetros. La esbeltez de la viga se elige entre valores de L sobre 10 y L sobre 15. En este caso tomamos L sobre 12 aproximadamente. La luz tenía 12 metros y adoptamos 1 metro de altura. El ancho de la pieza será, por razones de proyecto, en este caso, 30 centímetros. Teníamos el momento debido a la carga permanente, 32.400 kilogramos. Teníamos el momento debido a la sobrecarga, 54.000 kilogramos. Y el momento total, 86.400 kilogramos. Las características de la sección: el área, base por altura, 3.000 centímetros cuadrados. Y el módulo resistente, base por altura al cuadrado sobre 6, 50.000 centímetros cúbicos. La excentricidad, dijimos, 35 centímetros. Bueno, para tiempo infinito, en el tiempo de servicio, cuando actúen todas las cargas, vamos a tener la tensión que produce el peso propio y la tensión que produce la sobrecarga. ¿Por qué se diferencian este tipo de cargas? Porque en algún momento, cuando hagamos el tesado, la sobrecarga puede no estar y podremos tener nada más que la solicitación de peso propio o de carga permanente. Ahora lo vamos a ver. Entonces, estamos analizando el caso para el tiempo infinito, por eso aparece P infinito. Momento flector debido al peso propio o a la carga permanente sobre el módulo de elasticidad, todos llevados a kilogramos centímetros sobre centímetros cúbicos para que las unidades me den en kilos sobre centímetros cuadrados. El momento que produce la sobrecarga, la carga de precompresión, que no sé cuánto vale, es lo que estoy buscando, el área que lo definí en 3.000 centímetros cuadrados, el momento que produce la excentricidad por la carga no sé cuánto vale, pero la excentricidad sí, 35 centímetros, y el módulo resistente de la pieza que definí, también lo conozco y son 50.000 centímetros cúbicos. En las fibras inferiores, en este caso, quiero que la tensión valga 0. Recuerden que podría valer hasta 12 kilos por centímetro cuadrado. Mi decisión, mi elección es de que sea 0. Entonces, lo único que no conozco de esta ecuación que he planteado es la carga P a tiempo infinito.
Bien, despejo acá como factor común P a tiempo infinito, después hago las operaciones pertinentes y obtengo el resultado de que la carga P tiene que valer para este estado de condiciones 167.226 kilos. Ahora tengo que verificar el cordón superior. Quiere decir, recuerden que la fórmula era la misma, simplemente cambiaban los signos. El estado de tensiones en el cordón superior debido al peso propio y a la sobrecarga eran negativos porque teníamos teníamos compresión. La carga P producía compresión y la excentricidad producía tracción. Con los mismos valores que calculamos recién, pero con los signos correspondientes, verificamos que las tensiones normales en el cordón superior valen menos 111,4 kilos sobre centímetro cuadrado. Quiere decir que estamos dentro de los límites que nos fijaba el reglamento. Nos fijaba 120 kilos por centímetro cuadrado a la compresión y 12 kilos por centímetro cuadrado a la tracción. Acá están representados los diagramas de tensiones normales debido a la carga permanente, tensiones normales debido a la sobrecarga, tensiones normales debido a la precompresión y tensiones normales debido al momento que produce la excentricidad. Tenemos que verificar el estado transitorio, que es cuando se da la fuerza de tesado que ya hemos llamado tiempo cero. ¿Qué relación teníamos entre la fuerza de tesado tiempo infinito y la fuerza de tesado tiempo cero? Era un 20% mayor la fuerza que le teníamos que dar al inicio del pretensado para que la pérdida que tenía con el tiempo se transformara en el valor que nosotros necesitábamos. ¿Se acuerdan que la carga era el 83%? Quiere decir que tenemos que aumentar un 20% aquella carga que hemos definido. La carga que definimos a tiempo infinito era de 167.226 kilos. Multiplicado por 1,20 me da que yo tengo que dar hoy, en el momento de tesado, una carga de 200.671 kilos. ¿Esa carga qué me produce? Me produce un estado de tensiones distinto. Tengo que calcular esas fuerzas, ese estado de tensiones que me produce la fuerza de 200.671 kilos, dividido el área, el momento que me produce la carga de 200.671 kilos por la excentricidad, y está actuando el peso propio, que es en el momento que yo voy a tener la viga sola, izada. Entonces no tengo montado la estructura como para poder aplicarle la sobrecarga. Tengo nada más que actúa la carga permanente. Entonces, este valor ya lo habíamos calculado, este valor es con la nueva carga a tiempo cero y este es el valor de tensiones normales debido a la excentricidad, pero con la carga a tiempo cero. ¿Qué me da en el cordón superior? Me da que vale la suma de tensiones más 8,8 kilos sobre centímetro cuadrado. Entonces tengo una tracción de 8,8 kilos sobre centímetros cuadrados. Y en el cordón inferior, cambiando los signos como corresponde, tenemos una tensión de 142,6 kilos sobre centímetros cuadrados de compresión. Así que, considerando este diagrama de tensiones normales debido a la carga permanente, este diagrama de tensiones normales debido a la carga de precompresión y este diagrama de tensiones normales debido a la excentricidad, al momento que produce la excentricidad, tenemos tracción en la parte superior, compresión en la parte inferior. Los valores no sobrepasan las tensiones admisibles para el estado transitorio, 150 para la compresión y 15 para la tracción. O sea que nuestra viga verifica
en este ejemplo que hemos analizado. Mostramos acá el gráfico, los gráficos definitivos, estado definitivo a tiempo infinito, nos habían dado estos valores, y estado transitorio a tiempo cero, nos habían dado estos valores. Estos son la variedad de estados que transcurren entre que construyo la viga al tiempo cero, hago el tesado y cuando realmente esté en servicio a tiempo infinito. Acá vemos algunos elementos del postesado, como por ejemplo lo que sería un anclaje pasivo. Esta pieza se coloca en posición en el elemento que se va a postesar. Esto es la vaina por donde pasa el cable, pasa este cable, y tienen unas cuñas acá donde permiten fijar el alambre al elemento de anclaje que va a ser el anclaje pasivo. Acá está puesto en obra un cable con una vaina plástica y cada uno de los cables ya trae el anclaje pasivo acuñando los alambres para que queden fijos. Acá vemos una losa que se va a postesar. Vemos el tendido de las vainas con sus respectivos cables en un sentido y en el otro sentido. En los extremos estarán los anclajes pasivos, en los otros extremos estarán los anclajes activos y una vez colocados todos los cables en posición, se procede al hormigonado de la losa y una vez fraguado se procede al tesado de los cables. Este es el gato, por acá se pasan los cables del postesado, acá se ponen las cuñas para una vez tesado el cable poder anclarlo y acá tiene un control para saber la tensión que se le está dando al cable. Este es un anclaje activo, ya se tesó el cable y se colocaron las cuñas para fijarlo y posteriormente se cortan los alambres y queda embutido el tesado. Fíjense que cuando hacemos el ejemplo de cálculo de la fuerza de tesado, ponemos una fuerza que luego en la realidad se distribuye en varios cables.